Shalom, bendiciones, Yahweh te bendiga, buen reposo para todos, Shabbat Shalom. Estamos en conexión a través de las redes sociales, Ministerio de Hacienda Antigua, Luz a las Naciones. Bendecimos el nombre del Padre. Damos gracias al Padre por este día, séptimo día, que el Padre determinó, calendario hebreo. Y vamos a comenzar entonces con el mensaje de hoy, un mensaje importante de escuchar, de traer reflexión, de traer compromiso, porque vamos a hablar acerca de los niños, los hijos y Satanás. Un mensaje que tiene que ver con estos tiempos que estamos viviendo, así que va a ser de gran bendición el mensaje de hoy. Así que antes de comenzar vamos a orar, entregar este mensaje en la mano del Padre, que pueda ser de bendición, que no haya obstáculo ni oposición para que puedas recibir este mensaje, porque es un mensaje para abrir los ojos físicos y espirituales y entender lo que el Padre está hablando y mostrando acerca de este mensaje. Así que damos gracias al Padre. Buen reposo para todos entonces, a través de Instagram, Facebook y YouTube. Eric Tiseira, Pastor Eric Tiseira, Ministerio de Hacienda Antigua, Luz a las Naciones. Así que vamos a comenzar con este mensaje, entregando al Padre claramente este mensaje, que sea de bendición para todo aquel que lo escuche. Gracias, Padre, te damos por este día de reposo, bendecimos tu nombre, que este mensaje pueda traer luz, entendimiento, que puedan muchos de los que escuchen este mensaje puedan ver lo que tú estás viendo, puedan entender tu verdad y lo que está sucediendo en el mundo, que muchos puedan ser en sí despiertos y puedan caer toda venda, toda ceguera sobre sus ojos, que puedan entender la importancia de saber que los niños, los hijos, son de Yahweh y no del enemigo, no de Satanás. Entonces, que este mensaje, Padre, pueda ser de bendición a través de tu Espíritu y a través de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias, Padre. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a iniciar con el mensaje de hoy. Entonces, el mensaje de hoy se llama Los niños y Satanás. Así se llama este mensaje. ¿Y por qué se llama así? Porque Satanás está claramente enfocado en estos tiempos, en estos últimos tiempos, en los niños, en nuestros hijos, en todos los niños del mundo. ¿Por qué? Porque Satanás quiere destruir las generaciones que quedan en la tierra. Y este es un tema para abrir los ojos, es un tema para poder entender como padres la importancia de educar correctamente a nuestros hijos. Yo sé que hay muchos hermanos que no tienen hijos, pero es importante escuchar este tema para que cuando tengan hijos no cometan estos errores que vamos a hablar hoy. Y para aquellos que tienen hijos, que puedan cambiar, que puedan en sí reconocer y poder ser buenos padres, padres de bendición para sus hijos. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en estas generaciones que están levantándose, que están empezando a desarrollarse, a crecer sobre la tierra, son generaciones que claramente están desviándose de la verdad de Yahweh, están desviándose de la luz, de la palabra de Yahweh, de los principios de Yahweh. Y sabemos que muchos están yendo a las tinieblas, muchos están yendo a la oscuridad, al pecado. ¿Por qué? Porque muchos hijos, muchos niños están siendo influenciados por sus padres. Porque sus padres están en tinieblas, en oscuridad, están en pecado, están en rebeldía delante del Creador y andan bajo el reino de las tinieblas. Entonces, por eso muchos padres hoy en día le están dando un mal testimonio a sus hijos. Los están guiando por caminos de muerte, los están guiando por caminos de perdición. Y lo que tenemos que entender es que los padres son responsables de esos niños que son pequeños, que no conocen lo que está bien y lo que está mal. Muchos padres les están enseñando a sus hijos desde temprana edad, desde 1, 2, 3, 4 años, a hacer ciertas cosas que van en contra de los principios de Yahweh. Niños, varones vistiéndose de mujer, niñas
en sí pequeñas vistiéndose de varón, teniendo diferentes tipos de sexos, celebrando fiestas que no son de Yahweh, fiestas que no son de bendición, como Halloween, que viene ahora claramente el 31 de octubre, que es una fiesta de Satanás, que es una fiesta mundial, que la mayoría de los países lo celebran, como el Día de los Muertos, que es el 1 y el 2 de noviembre, que en México, aquí en México lo celebran, entre otros países. Entonces vemos que Satanás siempre busca la manera de engañar a la humanidad y busca la manera de dañar y destruir los principios de Yahweh. Por eso hoy en día, cuando vemos la sociedad, cuando vemos las familias, cuando vemos en sí los niños en los colegios, vemos cada vez que todo está contaminado, adulterado. Han cambiado el sistema educativo en muchos colegios en diferentes partes del mundo, específicamente en Estados Unidos, sobre la educación sexual, por ejemplo, los géneros sexuales que hoy en día hay. Y vemos también cómo esas enseñanzas que vienen de padres, que vienen de profesores, de maestros, que vienen en sí de una línea del sistema educativo de arriba, de que hoy claramente hay que aceptar diferentes tipos de géneros sexuales, como hoy se les llama LGBT. Y los niños comienzan a recibir educación que va en contra de los principios del Creador, en contra de los principios de Yahweh. Y la gran mentira que muchos hoy hablan es que el tiempo cambia, los tiempos cambian, claramente, las modas cambian, el ser humano va evolucionando, todo va cambiando, entonces hay que aceptar a tal cual el hombre decide. Entonces así vemos que cada vez el mundo, la sociedad, la familia se va perdiendo. Se va perdiendo, ¿por qué? Porque se va perdiendo los valores de Yahweh, se va perdiendo todo lo que Yahweh determinó sobre la creación. Y sabemos que estamos en los últimos tiempos. Sabemos que las profecías bíblicas se están cumpliendo. Cuando vemos que hoy están varios países en guerra, cuando hay hambre, necesidad, cuando vemos también que las tinieblas avanzan, que el reino de las tinieblas va creciendo, que la maldad va creciendo, que la injusticia va creciendo. Vemos que Satanás cada vez está avanzando más. Y Satanás tiene varios planes sobre este mundo. Satanás tiene diferentes proyectos sobre la humanidad. Y yo ya he hablado muchos mensajes acerca de este tema, porque sabemos que hay un sistema, hay una élite que gobierna el mundo y tiene proyectos en sí de poder claramente cambiar el mundo y hacer un mundo diferente. Estamos hablando claramente de los años que vienen, son años claves que la humanidad va a vivir y que el mundo ya no sería más el mismo a partir de los pocos años que nos quedan en la tierra. Entonces necesitamos entender y tener un panorama de que hay cosas que se van a cumplir, nos guste o no nos guste, las cosas van a suceder, las profecías bíblicas tienen que cumplirse para que el Mesías regrese y para que los juicios se determinen en la tierra de parte de Yahweh, pero también tenemos que darnos cuenta cómo Satanás está infiltrándose en la sociedad, en la humanidad, infiltrándose en las familias, en los matrimonios y en los hijos. Uno de los planes de Satanás es destruir las generaciones que vienen. Por eso yo subí videos acá, subí imágenes en el Facebook, en el Instagram, cómo Satanás se va metiendo en los niños. Por ejemplo, en los videojuegos. En los videojuegos hay muchos videojuegos que están consagrados a Satanás. Los creadores de los videojuegos los entregan, hacen pactos con brujos y hacen derramamiento de sangre para tener ventas, para ganar dinero. Y dentro de esos juegos hay imágenes subliminales. Y dentro de esos juegos están cargados de espíritus, de demonios, donde luego trabajan en el inconsciente del niño
y comienzan a trabajar sobre su mente, sus comportamientos. Muchos terminan estando mal psicológicamente, muchos terminan mal espiritualmente y muchos se suicidan. Hay videojuegos que ha llevado a muchos niños a suicidarse. Esto lo he hablado hace mucho también en otros mensajes, lo que es la empresa de Disney. Disney, los dueños de Disney son homosexuales, son lesbianas, son de la rama LGBT. Y yo quiero explicar esto, que nosotros debemos respetar y amar a todos por igual. Pero cuando estamos hablando de ir en contra de los mandamientos, de los principios de Yahweh, necesitamos levantar la voz y hablarlo. Si bien nosotros, yo como pastor de un ministerio, como alguien referente dentro del pueblo de Yahweh, yo tengo que hablar de estos temas. Todos los pastores tendrían que hablar de este tema, porque lo que está mal delante de Yahweh hay que hablarlo. Y lo que nosotros tenemos que entender es que ellos tienen principios satánicos, no tienen principios bíblicos, principios de Yahweh. Y ellos tienen un concepto y tienen una forma de demostrarle a los niños las diversiones, los juegos, las distracciones de una manera bajo tinieblas, bajo el ocultismo. Por eso muchas veces en los juegos de Disney, en los parques, han muerto muchos niños. Y la pregunta ¿es casualidad o hay una causa? Hay una causa, hay un porqué. Porque para que Satanás le dé fama, poder y dinero, tiene que haber sangre derramada, sangre inocente derramada. Entonces Disney también, con sus películas, con sus dibujos, aún hoy, ahora entre septiembre y octubre están con Halloween, han disfrazado todos los parques, miles de niños van, miles de padres llevan a sus niños, ellos comen de esos caramelos que ellos producen, que están consagrados a Satanás, están consagrados los demonios. Cuando los niños comen, quedan atados espiritualmente, abren portales, se le meten demonios, y esto es una verdad espiritual que es real. Esto no es película ni ciencia ficción. Lo que sucede es que muchos padres están ciegos espiritualmente, muchos cristianos están ciegos espiritualmente porque no tienen al Espíritu de Yahweh que le da discernimiento y revelación. Por eso muchos cristianos celebran Halloween, celebran el Día de los Muertos, celebran Carnaval, celebran tantas fiestas que no son de Yahweh. Celebran tantas fiestas que son satánicas. ¿Por qué? Porque ellos claramente están cegados. Podemos ver las tiendas, tanto Estados Unidos como otras tiendas, que van los niños y están todos los demonios, los esqueletos, los diferentes monstruos, ahí a la tienda en venta para que lo compren y adornen todo en carnaval, tanto como en Halloween, como en todas las fiestas que son de Satanás, como si nada. Muchos adornan en Halloween sus casas, sus hogares, muchos niños juegan con estos muñecos, que muchos de ellos son brujos, brujas, son claramente payasos, asesinos, demonios, etcétera, etcétera. Entonces el mundo está en tinieblas. El ser humano que no entiende, no discierne y no ve el mundo espiritual, para ellos es algo como una distracción, como un juego, pero espiritualmente todo eso está consagrado a Satanás. Por eso el mes de octubre es el mes de los satanistas, de los brujos, de los hechiceros. Es el mes del reino de las tinieblas. Por eso yo voy a estar dando en estos días toda una serie de estudios sobre el reino de las tinieblas. Voy a estar hablando hoy de los niños y Satanás. La semana que viene voy a estar hablando de Halloween. Voy a estar hablando del Día de los Muertos. ¿Por qué? Porque son todas fiestas que Satanás toma posesión, toma autoridad, y Satanás se lleva muchas almas en estos días. Por eso ustedes que están en la luz, ustedes que conocen la verdad, conocen a Yahweh, tengan cuidado este fin de semana, la semana que viene, dónde van, dónde se mueven, no andar muy
tarde en carreteras, en lugares. ¿Por qué? Porque en estos días y en este mes específicamente son soltados muchos espíritus oscuros, muchos demonios de accidente, que se manifiestan en accidente, de enfermedad, de muerte. ¿Por qué? Porque Satanás toma fuerza, toma en sí territorio a través de estas fiestas. Entonces, claramente dice la Escritura, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque muchos que van a una iglesia, que leen la Biblia, que creen en Yahweh, que creen en su Hijo, muchos celebran estas fiestas y muchos le dan lugar a estas fiestas. Entonces necesitamos entender que todas estas fiestas son instrumentos de Satanás. Todas estas fiestas. Por eso estoy hablando de cómo Satanás viene trabajando en este tiempo con los niños. Hoy está muy fuerte el LGBT. También puse yo imágenes, puse en sí videos de padres enseñándole a sus hijos a guardar LGBT, a tener la bandera, a aceptar todo género sexual. Y esos niños van creciendo con doctrinas, pensamientos, ideologías en contra de los principios de Yahweh. Y nosotros como seres humanos necesitamos entender algo, debemos respetarlos a ellos y debemos amarlos, aun que estén haciendo malas cosas delante del Padre. Pero si nosotros, conociendo la luz y conociendo la verdad, debemos de hablarle y predicarle la verdad de Yahweh. Pero cada alma, cada ser humano decidirá qué vida tendrá en este mundo. Pero cada decisión que tome el ser humano, sea buena o mala, sea agradable al Padre o no, tendrá su consecuencia. Y esos padres que enseñan a sus hijos a caminar un camino fuera de los principios de Yahweh, lamentablemente tendrán una consecuencia gravísima, que es la perdición de su alma. Porque el ser humano no entiende que la paga del pecado es muerte. Si no hay perdón, no hay justificación y no hay redención en esa alma a través de la sangre del Cordero, por medio de la fe, no hay salvación. Entonces estamos viendo hoy, por ejemplo, subí un video ahí recién. Hoy vemos en los colegios, tantos colegios primarios, secundarios, en diferentes partes del mundo, que no solo en los actos o ceremonias que siempre hacen en los colegios está la bandera del país, sino que ahora ponen la bandera LGBT. No solo eso, sino que hay clases sexuales para niños a través de esta norma de LGBT. ¿Y qué es el LGBT? LGBT significa lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Los diferentes tipos de sexos o de géneros sexuales. Entonces también vemos que hoy niños ya a temprana edad, y estamos hablando entre 8, 9, 10, 11 años en adelante, ya ellos deciden qué sexo tener. Muchos niñas son lesbianas, muchos niños son homosexuales, hay otros que son binarios, es decir, el binario es el que no es ni hombre ni mujer. Y a veces vos los ves y no sabes si es hombre o mujer, porque el aspecto físico literalmente lo está demostrando. Entonces la pregunta es, ¿dónde están los padres? Pero si empezamos a buscar y a escudriñar y a averiguar esos padres, muchos de ellos están en lo mismo. Muchos de ellos no dan testimonio. Muchos de ellos no están guardando los principios bíblicos de Yahweh. Entonces vemos que la sociedad, la humanidad, se está perdiendo. Por eso dice claramente que las Escrituras, antes que la segunda venida del Mesías se cumpla, antes que el Hijo de Yahweh regrese en las nubes, será como los días de Noé, la segunda venida. Y como los días de Noé, la maldad había surgido de gran manera sobre la tierra, sobre la humanidad, el pecado, el derramamiento de sangre inocente, aún estaba tan necesitada el hombre de comer alimento que se comían la carne unos con otros. Había canibalismo en el tiempo de Noé.
Tenemos que entender también cómo sucedió en Sodoma y Gomorra, que eran dos ciudades que vivían en la carne, en placeres de este mundo, en los placeres del pecado, y estaban en rebeldía delante del Creador, y vemos que cayó juicio. Entonces vemos que la tierra, la humanidad, está provocando a Yahweh, y el pecado está subiendo su presencia. Y necesitamos entender nosotros que estamos en la luz, que entendemos la verdad de Yahweh, que entendemos lo que es el reino de la luz y el reino de las tinieblas, hacer lo correcto. Somos responsables de nuestros hijos, sos responsable de tus hijos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos son pequeños. Ahora, si tus hijos ya son grandes, ya saben lo que está bien, lo que está mal, muchos de ellos ya se casaron, formaron su familia, ellos mismos son responsables de su vida. Pero yo puse varios videos acerca de cómo los niños, cómo estas generaciones que están surgiendo, que se están levantando, se están en sí formando con principios satánicos. Porque toda la doctrina LGBT es satánica. Todos los géneros sexuales es satánico. Todas las fiestas que el hombre está celebrando, Halloween por ejemplo, es satánico. Todo tiene un origen satánico. Halloween viene de un pueblo antiguo pagano llamado celtas. Los celtas crearon Halloween. Lo que pasa es que después Estados Unidos, juntamente con México, entre otros países, cambiaron muchas cosas, pero ellos tomaron esa fiesta, una fiesta pagana. Carnaval es una fiesta a Baal. Y Baal es el dios fuego, que es el antiguo, claramente, Nimrod. Lo mismo pasa con Navidad, donde nació Jesús. Sabemos que el Mesías no nació un 25 de diciembre. Entonces, vemos que Satanás se ha encargado de engañar al hombre. El año nuevo es un año nuevo pagano al dios romano, llano, que claramente tiene dos caras. Y así podemos seguir hablando, como el Día de los Enamorados en febrero, que también viene de la antigua Roma y que viene de un dios romano que era pagano. Entonces vemos que el ser humano está contaminado de tantas culturas, creencias, fiestas que no son de Yahweh, sino que tiene un origen satánico, un origen del reino de las tinieblas. Entonces necesitamos despertar y darnos cuenta de dónde estamos parados. Hoy en día también lo que sucede es que muchos de los niños, aún muchos de sus hijos, están totalmente atados a lo que es el celular. La tecnología aumentó, ha crecido, y muchas veces el padre y la madre no toman la responsabilidad de educarlos correctamente a los hijos, y cuando ellos no son corregidos adecuadamente, se portan mal, tienen rebeldía, hacen cosas que no tienen que hacer, y para que se porten bien, entre comillas, le dan el celular. Y yo he pasado varios videos ahí para que vean los comportamientos de los niños, que cuando se acostumbran a tener celular, a ver videos, a jugar juegos, etc., y se los sacás, comienzan a rebelarse, a golpear, comienzan a ser violentos. ¿Por qué? Porque luego se hace una adicción para ellos. Aún nosotros como mayores que tenemos celular, muchas veces sin celular nos falta algo. ¿Por qué? Porque nos mal acostumbramos. Más los que trabajan con la tecnología o con los celulares. A mí me pasa también de que hay que aprender a diferenciar y tener un tiempo para cada cosa. Pero nosotros como padres, los padres son responsables de educar correctamente a los hijos, más si son pequeños. Tener cuidado con lo que ven, tener cuidado en qué juegos se meten a jugar, qué dibujo están viendo. ¿Por qué? Porque hoy la mayoría de los videojuegos están consagrados a Satanás. Hoy la mayoría de los dibujos están consagrados a Satanás. Aún dibujos para bebés, para niños. Podemos ver claramente ahí
que están consagrados al satanismo. Luego hay juegos que invocan espíritus, como la Ouija, y ahí puse un video de una película donde habla de eso, que niños jugando Ouija se le meten los demonios. Y esos son juegos que abren portales espirituales. Aún existe la Ouija para la famosa muñeca Barbie, que es para nenas, para niñas pequeñas. Y la gente, el ser humano, el padre, la madre, al no conocer el mundo espiritual, al no conocer la verdad de Yahweh, entran en ese juego. Entran y abren portales y sus hijos terminan endemoniados. ¿Porque un niño puede estar endemoniado? Claro que puede estar endemoniado. No importa la edad. Puede tener 1, 2, 3, 4, 5 años. Se abren puertas. Lo mismo pasa con las películas de terror. Películas de terror que la mayoría están consagradas a Satanás. Como dibujos animados, tanto de Disney como otros dibujos que abren portales. El famoso dibujo de los Pokémon, y yo he hablado muchísimo de esto, he dado mensajes. Los dibujos de Pokémon tienen imágenes y colores subliminales, donde les agarraba convulsiones a los niños al ver los dibujos de Pokémon. ¿Por qué? Porque está consagrado el satanismo. Tiene en sí un mensaje subliminal, los dibujos, las imágenes, y a través de eso se abren portales de demonios y los niños terminan endemoniados y se terminan manifestando. Entonces Satanás es astuto. Lo mismo pasa con la música, y esto ya los que son creyentes hace años saben lo que estoy diciendo. Lo mismo pasa con la música. Hay mensajes subliminales con la música. Entonces necesitamos entender que los hijos son el reflejo de los padres. Nuestros hijos continuamente van a ver lo que nosotros hacemos. Si hacemos mal las cosas, ellos van a hacer mal las cosas. Si reaccionamos mal, ellos van a reaccionar mal. Si hacemos bien, ellos van a hacer bien. Si somos luz, ellos van a ser luz. Pero si somos tinieblas, ellos van a ser tinieblas. Pasa también con el tema de los niños caprichosos, donde los padres le dan todo lo que los hijos le piden. Error gravísimo. No, pero si no le doy todo, no se portan bien. No, porque si no le doy lo que me piden, no paran de llorar. No, porque... No. Más le das, peor es. No que quiero esto, que comprame esto, que lo otro. Y vos les das. Los estás malcriando. Los estás educando de una manera incorrecta. Y lo que sucede es que los padres deben aprender a decir sí y aprender a decir no. Cuando es sí, es sí. Cuando es no, es no. Cuando no se puede, no se puede. Y el problema de muchos matrimonios es que el papá dice no y la mamá dice sí. No se ponen de acuerdo. Y si no se ponen de acuerdo, los hijos terminarán haciendo cualquier cosa. Y los padres se tienen que poner de acuerdo en la educación. Cuando es no, es no. Cuando es sí, es sí. Entonces, muchas veces sucede esto. Hoy estamos viendo en la sociedad que los padres son padres de temprana edad. Muchos de ellos son adolescentes, no saben ser padre. Y no se necesita nacer siendo padre o siendo madre. Uno va aprendiendo. Pero muchos son jóvenes, adolescentes, y ya son padres. ¿Por qué? Porque son ignorantes a la hora de tener relaciones sexuales. Porque muchos de ellos, muchos de estos jóvenes, sus padres tuvieron muchos hijos, tuvieron en sí una vida sexual desordenada, padres que no han madurado, no han crecido, no han tenido una buena vida. Entonces, ¿qué le van a dar a sus hijos? Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Jóvenes, niños de temprana edad ya siendo padres. ¿Y qué hacen esos niños? Le dejan a sus hijos, a los padres, a la madre, al tío, a la tía, a la abuela, y siguen viviendo su vida.
Estamos viendo que cada vez el concepto de matrimonio, de familia, de hogar se está perdiendo. ¿Por qué? Porque han olvidado los principios de Yahweh. Por eso necesitamos entender cómo Satanás se está encargando de destruir la familia. Ya se metió en los matrimonios. Ya se metió en el hombre y en la mujer. Hoy en día, en muchos países, es normal que dos hombres se casen y adopten hijos. Que dos mujeres se casen y adopten hijos. Delante de Yahweh eso no es una familia. Delante del hombre sí. Delante de la ley humana. Entonces vemos que cada vez Satanás está avanzando. Cada vez el reino de las tinieblas está creciendo. Ya conquistó las parejas, los matrimonios. Ya casarse es algo antiguo. Ya formar una familia es algo del pasado. Y yo subí un video ahí que está la generación de hoy. Hay un homosexual, hay una binaria, hay una lesbiana. Luego hay un muchacho que está con su pareja que comparten las relaciones sexuales, porque también hay lugares así, que vos vas con tu novio, con tu novia, y se comparten las parejas y tienen intimidades sexuales ahí, delante de tu pareja, y eso es algo que está de moda hoy en día. Pero también en ese video vemos hombres, mujeres, matrimonios de 30, 40, 50 años de casados, que tienen 80, 90 años y nunca conocieron otro hombre ni otra mujer, sino que son ellos mismos de tantos años. Y ahí ves en ese video las dos formas de vida en el ser humano de las décadas. La década del 30, el 40, el 50, el 60, hasta la década del 90. Quizás el ser humano tenía un orden, principios, valores, pero luego se fue distorsionando. Ya tenemos más de 3 décadas que vemos que el hombre cada vez se está yendo más y más y más en contra de los principios de Yahweh. Y todo esto no se dan cuenta, pero acarrea juicio y acarrea maldición sobre la humanidad. ¿Por qué? Porque Yahweh no creó el ser humano para que peque, para que se rebele, para que haga todo lo que Él creó, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, y lo que va a traer esto es juicio y muerte si no hay arrepentimiento. Entonces necesitamos entender cómo Satanás ya afectó los matrimonios, ya afectó lo que es la cabeza de un hogar, de una familia, y ahora está yendo por los niños. Y lo está haciendo muy bien, porque los niños están siendo contaminados por las mentiras de Satanás. Ya hay congregaciones satánicas en Estados Unidos, en Colombia, en tantos países. Aún hay escuelas satánicas que están enseñándole la Biblia satánica a las generaciones que vienen. Hoy en día encontrarte con un satanista es encontrarte como un testigo de Jehová, como un mormón, como un adventista, como un pentecostal, ya es normal. Y siempre te dicen, hay que respetar las creencias ajenas. Pero nosotros sabemos que el satanismo, la brujería, la hechicería, no es una religión más. Es totalmente contrario y enemigo de Yahweh. Son dos cosas diferentes. Por eso también en las imágenes puse la educación prohibida, que eso es un mensaje excelente que el Padre me dio hace ya un tiempo atrás, que lo he compartido, está en el canal de YouTube. Y ya que hablamos del canal de YouTube, te invito a que entres al canal de YouTube, ya que hay casi 700 mensajes en 6 años que el Padre ha levantado este ministerio en las redes, a que puedas compartir, escuchar, escudriñar los mensajes. Porque hay muchos mensajes de bendición. Y es Eric Tiseira, Ministerio de Senda Antigua, canal de YouTube. Ahí puedes encontrar todos estos mensajes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese mensaje, cuando yo hablo de la educación prohibida, es lo que está sucediendo hoy. ¿Cuál es la educación prohibida en los colegios? Los principios de Yahweh, las bases bíblicas, las doctrinas bíblicas de Yahweh, la fe puesta en el Mesías,
en su hijo, en el padre. La educación prohibida la tienen que dar los padres en sus casas, porque las iglesias cada vez van a dar doctrinas, enseñanzas en contra de los principios de Yahweh. Por eso hay que tener cuidado de dónde van nuestros hijos, en qué colegio van, qué es lo que enseñan, chequear lo que aprenden, lo que les enseñan, tener cuidado con eso. Y si es necesario, sacarlos del colegio, si es necesario, para que vos les enseñes la verdad de Yahweh, los principios. Porque muchas veces hay padres que se encargan de pagar excelentes colegios de primaria, de secundaria, de universidad, de facultad, etcétera, etcétera, y terminan saliendo, recibiéndose con la mente totalmente contaminada. Salen con pensamientos que van en contra de la verdad de Yahweh. Y uno dice, ay, se graduó del mejor colegio, de la mejor universidad, pero realmente salieron contaminados, porque todo el sistema educativo está manejado por la élite. Todo el sistema educativo está contaminado, y más ahora en estos tiempos. Esto va acelerado, entonces hay que tener cuidado con nuestros hijos. ¿Dónde van a ir a estudiar? ¿Por qué? Porque la mayoría, conscientemente e inconscientemente, le están llenando de basura. Por eso necesitamos entender lo que es la educación prohibida. Y si vos tenés como papá y mamá darle la educación prohibida en tu casa, hacelo. Porque es una educación prohibida delante del sistema, pero es la verdad de Yahweh. Cada vez la verdad de Yahweh la querrán destruir, apagar y sellar. Por eso controlan todo. Cuando yo hablo de diferentes temas en las redes, me bloquean. Me borran los mensajes, porque hay temas que a ellos no les gusta que hablemos. Y cuando hablamos de la verdad de Yahweh, sucede esto. Entonces necesitamos entender cómo nuestros hijos están siendo influenciados por Satanás a través de demonios, de diferentes formas, de diferentes parámetros. Necesitamos abrir los ojos, despertar, porque este es un tema muy importante de hablar. Nosotros somos responsables. Si somos padres, somos responsables de nuestros hijos, somos responsables de nuestra familia. Porque muchas veces papá y mamá, nuestros padres, vivieron trabajando, nunca estuvieron con nosotros, nunca pasó tiempo con nosotros, nuestros padres quizás, y luego nosotros repetimos lo mismo con nuestros hijos, y eso es un gran error. Porque como padres, ¿qué decimos? No, hay que trabajar, hay que ganar dinero, hay que esforzarnos para que no le falte nada a nuestros hijos, y en realidad le está faltando tiempo, le está faltando una oreja a tus hijos, le está faltando una enseñanza prohibida en el hogar. Porque ¿de qué te sirve decir, lo dejé en el colegio, ya está, me voy a trabajar con mi vida? No te das cuenta, pero los estás perdiendo. Porque pasan los años y cuando son adolescentes, cuando empiezan a tomar sus propias decisiones, cuando empiezan a tomar sus propias decisiones de decir, yo quiero esto y no quiero esto, va a decir, papá, ¿sabes qué? Ahora yo soy mujer. Y vos decís, ¿qué pasó? ¿Me perdí de algo? Sí, lo perdiste hace rato, tu hijo. A tu hija, yo quiero ser hombre. Lo perdiste hace rato porque ya venía con patrones, con señales, pero vos estabas en tus cosas. Ella, tu esposa, estaba en sus cosas y no te diste cuenta. Y terminan desviándose. ¿Y qué hay que hacer con esos hijos? Hay que seguir amándolos. Hay que seguir respetándolos. Y lo que hay que hacer cada día, hasta la hora de que nos llegue la hora de morir, orar por ellos, que Yahweh tenga misericordia. ¿Por qué? Porque Satanás se encargó de ponerle el velo. Satanás se encargó de cegarlos. Satanás es muy astuto. Y si nosotros no vemos con los ojos espirituales, terminaremos cayendo en las trampas de Satanás. Quizás a nosotros como padres no, pero van a ser perjudicados nuestros hijos, aún nuestros nietos. Entonces Satanás está encargado de destruir la humanidad.
pero hace ya varios años atrás, y cada vez esto va en aceleramiento, destruir la familia. Ya está destruyendo los matrimonios. Y también ahora está queriendo destruir los niños, los hijos. La mayoría de los padres no educan correctamente a sus hijos, porque no saben cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque esos padres que no saben educar a sus hijos, sus padres no le enseñaron correctamente. Por eso es una bendición tener padres que están en la verdad de Yahweh, que tienen principios, valores. ¿Por qué? Porque así forman a sus hijos. Entonces, estas son las generaciones que vienen, de varias generaciones que vienen torcidas delante del Padre. Generaciones que conocen una religión, pero no conocen una intimidad con el Padre. Si hay padres que no saben tener intimidad con Yahweh, ¿qué le van a enseñar a los hijos? No le van a enseñar intimidad. Si los padres no viven en santidad, ¿qué le van a enseñar a sus hijos? Si los padres no hacen el bien, ¿qué le van a enseñar a sus hijos? Entonces los padres son responsables de sus hijos. Y si vos como hijos, tus padres siempre te enseñó mal, vos podés revertirlo eso. Vos podés cambiarlo con la ayuda del Padre. Porque de eso se trata. Los padres son responsables de sus hijos, de lo que ven, de lo que estudian, de lo que creen, de lo que comen, lo que coman, de cómo se visten, cómo se comportan. ¿Y cuántas veces le he dicho a mis hijos y no hacen caso? Seguí corrigiéndolos. Seguí. Pero enseñales, no los golpees. Enseñales, marcales. Cuáles cosas están bien, cuáles cosas están mal. Por eso muchas veces yo he dado mensajes de cómo educar a los hijos, cómo ser padres de bendición, de luz. Y si no, estudiá, capacitate. Estudiá, lee libros, buscá ayuda. ¿Por qué? Porque nosotros, si somos llamados a ser hijos de luz, hijos de bendición, a hacer bien, tenemos que hacer bien primero en nuestra familia, con nuestros seres queridos, para luego hacer con los demás la voluntad del Padre. Los niños, en la mayoría en el mundo hoy, están abandonados. Muchos de los padres que tienen hijos, hombres y mujeres, no conocen a sus hijos, porque viven trabajando, viven afuera y no pasan tiempo con ellos. Muchos niños están abandonados, aunque tengan padre y madre, y ese abandono psicológicamente afecta. Emocionalmente afecta, almáticamente afecta. Y esos niños nacen con carencias, con necesidades, con vacíos, que luego cuando crezcan van a tener muchos problemas. La mayoría de los niños hoy, cuando se sienten abandonados, llenan esos vacíos con distracciones, mirando dibujitos, jugando videojuegos, agarrando celulares, tablets, computadoras, etc. Buscan la manera de llenar esos vacíos. Y los padres vienen cansados de trabajar, de estudiar, de hacer sus cosas. Y muchos le dicen, hijo, ¿todo bien? Hija, ¿todo bien? Sí, todo bien. Y hasta ahí nomás. Pero no se sientan, no hablan. ¿Qué te pasó? Contame. Hay padres que han perdido la confianza de sus hijos. Si un hijo le pasó algo, tiene que confiar en el padre y en la madre. Si una niña le pasó algo, sea bueno o malo, tiene que confiar en los padres. ¿Pero por qué? Porque muchas veces los padres son duros con los hijos. Muchas veces los padres, en vez de hablar, los golpean. ¿Y qué sucede? Los niños se cierran. Y cuando van creciendo, cuando van teniendo edad y llegan a la adolescencia, ya no hablan más con los padres, ya no le cuentan más nada a los padres. Van afuera a hablarlo y a escuchar los consejos. Y así se van perdiendo los hijos. Yo conozco pastores, conozco gente que sirve a Yahweh hace años y tienen hijos que están perdidos en la droga, en las tinieblas, en el pecado. ¿Y por qué pasa eso? Porque como padres no hicimos bien la tarea. Como padres no los educamos correctamente.
Y si nosotros no educamos a los niños cuando son pequeños, cuando sean más grandes, va a ser muy difícil que ellos cambien. Y yo siempre doy el ejemplo de que cuando un árbol es pequeño y empieza a crecer, necesitas ponerle un palo, necesitas ponerle una guía, una dirección de cómo querés que crezca el árbol, que sea recto para arriba. Si no lo haces cuando ya está creciendo y está tomando altura, cuando crezca y llegue a la madurez y creció torcido, ya no lo vas a poder enderezar. No lo vas a poder enderezar. Porque ese palo representa dirección, corrección, amor. Si amás a tus hijos, los vas a corregir. Si amás a tus hijos, le vas a decir, mira, esto no es de Yahweh, esto no está bien, esto es de Satanás, esto está mal. No, pero ahora, si a vos te gustan las tinieblas, si a vos te gusta el pecado, si a vos te gusta andar en la carne, es tu decisión. Pero quiero decirte que vas a tener consecuencias vos y vas a ser responsable de toda tu familia. Por eso, los niños, las generaciones que están hoy, que ya vienen y las que vendrán, cada vez sufrirán más. ¿Cuántos niños hoy se están muriendo de hambre? Están pasando necesidad por causa del hombre, por causa de la guerra, por causa de los padres, por causa de muchos factores. Entonces necesitamos entender bien cómo Satanás está operando sobre nuestros hijos, sobre los niños del mundo. Vuelvo a decir, los hijos son el reflejo de sus padres. Tus hijos seguirán tus hechos, tus palabras, tus consejos. Los niños son muy inteligentes y en estas generaciones que se han levantado vienen muy rápidos, inteligentes. Ellos continuamente están viendo lo que haces, cómo hablas. Hay niños que tienen la boca sucia, viven diciendo malas palabras, viven insultando, faltando el respeto a la gente mayor. ¿Por qué? Porque papá y mamá hacen lo mismo. Papá y mamá toman alcohol, entonces sus hijos terminarán tomando alcohol. Si papá y mamá se drogan, esos hijos terminarán drogando. Si papá y mamá viven robando, los hijos terminarán robando. Entonces los padres son responsables de sus hijos. Ahora, cuando corregimos a nuestros hijos, tenemos que ser sabios. Por eso necesitamos la ayuda del Padre. Por eso necesitamos estudiar la palabra de Yahweh. Necesitamos estudiar libros como Proverbios, que nos enseña a ser padres sabios y prudentes con nuestros hijos. Si no sabemos educar a nuestros hijos, compremos libros de psicología, de ayuda social. Estudiemos, informémonos, pidamos ayudas a matrimonios y padres que tienen años de enseñar a sus hijos. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo hoy en estas generaciones, muchos padres son ignorantes. Muchos padres son analfabetos. Muchos padres no han alcanzado madurez. Son niños y son padres. Y eso es algo gravísimo. Por eso, este sistema no se preocupa de educar a los padres. No se preocupa de fomentar y afirmar la familia. No, todo lo contrario. Este sistema te está enseñando a que hagas lo que sientas, a que vivas el momento. Y si querés tener sexo con alguien, tenelo. Y si tenés un hijo, está el aborto. Si querés cambiarte de sexo, hacelo, porque se trata de que sientas lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu alma. Si querés ser mujer, vestite de mujer. Si querés tener una relación de 2, 3 personas, hacelo. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo donde el hombre y la mujer se está evolucionando. Y así está la sociedad. Pasa lo mismo con los alimentos. Y yo muchas veces esto lo he hablado. Nos están matando con los alimentos. Todo está contaminado. Todo lo que las empresas nos dan, todas las cadenas
de alimento están contaminados. Y la comida más sana, entre comillas, que podemos llegar a ingerir, a comer, sale más cara. La comida chatarra sale más barata. Y el ser humano cada vez cocina menos. Las familias, el hombre, mujer, cada vez cocina menos. Más está consumiendo comida chatarra. Y más nos estamos envenenando y contaminando y no nos estamos dando cuenta. Entonces ya el mundo que conocíamos, ese mundo donde los niños le tenían respeto a su padre, a su madre, a sus abuelos, donde los niños podían jugar en la calle libremente, donde podíamos vivir bajo respeto, un saludo, si había que ayudar a alguien se ayudaba uno con el otro sin conocernos, tantas costumbres que habían hace décadas atrás, cada vez vemos que eso ya se murió, que ya no existe. Y que esto va a ser peor. Y lo estamos viendo ya hoy en día. La gente está loca en la calle. No sabes que cuando estás manejando un carro en la ruta, no sabes quién está al lado, quién está enfrente. Puede bajarse uno y pegarte un tiro, agarrar un fierro y romperte la cabeza. Puede pasar cualquier situación en la calle porque la gente está loca. Muchos están locos psicológicamente, muchos están endemoniados. ¿Por qué? Porque cada vez estamos yendo a un mundo de oscuridad, de tiniebla y perdición. Por eso necesitamos abrir los ojos espirituales y entender a dónde vamos y entender y de tomar una decisión qué es lo que queremos para nosotros y para nuestra familia. Por eso muchas veces yo vengo hablando del plan B. Aquellos que puedan tener un plan B, tener un lugar fuera de las ciudades, fuera del sistema, para criar sanamente a sus hijos, a su familia. ¿Por qué? Porque esto va a empeorar. Esto va a empeorar y esto va a empeorar. Y solamente Yahweh nos puede guardar. Yahweh puede guardar a sus hijos de lo que viene a la tierra. Porque cada vez va a ser un caos esto. Entonces Satanás se está encargando de destruir las generaciones que vienen. Y hay gente que no se está dando cuenta. Pero el que tiene el espíritu del Padre, el que tiene el espíritu de Yahweh, puede ver, discernir espiritualmente lo que está sucediendo. Los padres deben corregir a sus hijos. Cuando corrijas a tus hijos, no te rías. Hay padres que se ríen cuando corrigen a sus hijos. El padre corrige a su hijo y la mujer se ríe. La mujer corrige a su hijo y el papá se ríe. No te rías cuando corrijas a tus hijos. Cuando tu no sea no y que tu sí sea sí. No los golpees. No los castigues. Primero hablales. Esto no se hace. No vuelve a hacer. Segunda vez. Esto no está bien. Por esto y por esto y por esto. No digas esto no lo hagas. Esto no se hace. Y no le des una explicación. Esto no se hace. Esto no se hace, explícale. Y si no entiende, a la tercera te castigo. Y ahí le das una corrección. ¿De qué manera? De una corrección que no lo lastime. El error de muchos padres es que golpean la cabeza de su hijo y eso está mal. La corrección tiene que ser en una parte del cuerpo donde no le duela tanto al hijo, pero de una manera de corrección, no para lastimarlo. Por eso muchos padres no saben corregir a sus hijos. Y corregir a los hijos con miedo no sirve. No sirve. Por eso necesitamos entender. Cuando lo corregimos, no reírnos. Cuando lo corregimos, primero le hablamos. Luego le damos una corrección. O lo ponemos en penitencia. Otro error que cometen los padres. Es decir, te portaste mal. Bueno, te encerrás en tu pieza y no salís hasta que yo te lo diga. Y lo encierran a los hijos en sus cuartos. 1, 2, 3, 4, 8 horas, 10 horas, todo un día. No se dan cuenta los padres, pero le están haciendo un problema y un daño psicológico. Lo peor que le puedes hacer a tus hijos es encerrarlos y que no hablen. Y que no se comuniquen con nadie.
porque tienen luego problemas psicológicos. Y los padres no se dan cuenta. Entonces, si vas a corregir a tus hijos, podés decirle, andate a tu cuarto y quédate ahí y no salgas hasta que yo te diga. Deja que pasen 10 minutos, 20 minutos y luego andá y habla con tu hijo o con tu hija. Mirá, lo que hiciste está mal, eso no tenés que hacerlo por esto, por esto, por esto y por esto. No, está bien mamá, está bien papá, no lo voy a hacer más, no lo vas a hacer más, no, listo. Y le das otra oportunidad. Y si vuelve a hacer lo mismo, lo seguís corrigiendo hasta que aprenda. Lo que pasa es que los padres en su mayoría no tienen paciencia. Ay, pero yo no tengo paciencia de educar a mis hijos. ¿Y para qué quisiste tener hijos entonces? ¿Para qué quisiste ser mamá? ¿Para qué quisiste ser papá? No, pero fue un accidente, porque vino, porque no lo buscamos. Pero si sos papá y sos mamá, te tenés que ser responsable. Entonces necesitamos entender esto. ¿Querés que tus hijos Satanás termine destruyéndolos? ¿Que terminen caminando en la otra vereda? ¿Que vos estés en el camino angosto y él que esté en el camino ancho? ¿Querés que suceda eso? Depende de tu responsabilidad. Obviamente depende de ellos. Porque si ellos son chicos, son pequeños, es tu mayor responsabilidad. Pero cuando ya son grandes, ellos deciden. Aunque te duela y se te parte el corazón en dos. Cuando corrijas a tus hijos, no les grites. Hay padres que le gritan. No, porque vos esto, no, porque... No les grites. Hablales, enseñales y ejerce autoridad. Porque si no tenés autoridad con tus hijos te van a pisar la cabeza. A vos, a tu marido o a tu esposa. Y cuando corrijan a sus hijos, ustedes, papá y mamá, pónganse de acuerdo. Porque si el papá dice, sí, hijo, anda a jugar a la pelota. No, no vayas a jugar a la pelota. ¿Qué va a pasar con los hijos? Terminarán haciendo lo que ellos dicen, no lo que papá y mamá dicen. Si tienes hijos, pasa tiempo con ellos. Pasa tiempo. No, pero estoy cansado, tengo sueño. Pasa tiempo. Porque tenés tiempo para otras cosas, pero no para estar con tus hijos. Pasa tiempo, aunque sea un rato, cada día. Pasa tiempo con tus hijos. Aunque tengas que trabajar, aunque tengas que estudiar, la vida pasa rápido. Los años pasan rápido. Si no pasas tiempo con tus hijos, quiero decirte que cuando crezcan, volarán y se olvidarán de papá y de mamá. Y después van a decir, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Saben cuántos padres que conozco que sus hijos se suicidaron? Se quitaron la vida. Y quedaron tan marcados que nunca más fueron los mismos. Y la gran pregunta que se hicieron es, ¿qué pasó con mi hijo, con mi hija? ¿Cómo es que llegó a eso? Porque Satanás se encargó de contaminarle la cabeza. Satanás se encargó de trabajarle con pensamientos, con situaciones, con problemas. Y vos, papá, vos, mamá, no lo estabas viendo, no te dabas cuenta. Y esos padres es muy difícil después que se levanten, cuando sus hijos se terminan ahorcando, suicidando, matándose. Satanás no viene a jugar, Satanás viene a llevarse todas las almas que pueda, y más a los niños y a los adolescentes. Porque si él entra en los niños y en los adolescentes, cuando sean grandes, ya no van a arrepentirse y ya no va a haber salvación para ellos. Por eso dice Yahweh en su palabra, instruye a tu niño de pequeño. Enséñale mi verdad de pequeño, porque cuando sea grande no se apartará de él. Pero si vos dejás que Satanás le pudra la cabeza de pequeño, de pequeña, de niño, de niña, cuando sea adolescente ya no los parás. Y cuando sean grandes terminarán haciendo lo que Satanás dice. Los hijos son un reflejo de sus padres.
Satanás es astuto. Y lo que está haciendo hoy es enseñarle su palabra a las generaciones que vienen. Porque la Biblia satánica habla de vivir en la carne y en las emociones. Porque eso es lo que dice la Biblia satánica. Yo lo he estudiado. La Biblia satánica es todo lo contrario a lo que Yahweh dice. Yahweh nos enseña a vivir una vida espiritual a través de su espíritu con Él. Satanás nos enseña a vivir una vida en la carne, en las emociones, a través de sus espíritus, de sus demonios. Entonces, la humanidad, el ser humano, en su mayoría, está viviendo una vida bajo la Biblia satánica. Y no se está dando cuenta la gente. Y las generaciones que ya se están levantando están siendo doctrinados por la Biblia satánica. Pero Satanás es tan astuto que lo hace subliminalmente. ¿Qué es algo sublime? Algo que muchas veces lo hablamos como subliminal. Que no lo dice de entrada, pero te muestra algo que pareciera algo bueno, pero atrás tiene su mentira y su engaño. Cuando Satanás le dijo a Eva que coma el fruto del árbol, dijo: no, yo no puedo comer de este árbol. De todo árbol puedo comer menos de este. Pero Satanás fue astuto. Le mostró algo que parecía bueno, pero atrás de eso había una mentira. ¿Y qué terminó haciendo Eva? La serpiente me engañó. Porque me mostró algo que parecía bueno, porque pensé que era codiciable y algo bueno ese fruto, pero me di cuenta que no. Y así Satanás hace con la humanidad. Por eso, nosotros como padres y nosotros como hijos de la luz, tenemos que enseñar a esa gente que está en tinieblas, a esa gente que está siendo usada por Satanás, a que despierte y abra los ojos. Que no se deje engañar por las doctrinas satánicas que hay hoy en día. Ahora, si ellos quieren caminar en las tinieblas y en la Biblia satánica, es un tema de ellos. Pero nosotros, nuestra tarea es orar y hablar la verdad a ellos. Hace poco hubo una convención satánica mundial en Boston, en Estados Unidos, donde se reunieron muchos satanistas. Y un grupo de cristianos, al finalizar la convención, le predicaron a muchos y muchos se arrepintieron porque se dieron cuenta de lo que era el satanismo. Una de las coordinadoras, una de las líderes ahí de este evento, agarró una Biblia y la rompió en público, demostrando que la Biblia satánica era más poderosa que la Biblia o la palabra de Yahweh. Pero aún así, vemos que hay una lucha espiritual. Porque toda esa gente que adora a Satanás, que estudia la Biblia satánica, toda esa gente que está en la brujería, toda esa gente que está en la hechicería y en tantas ramas del ocultismo y el satanismo, son gente que está endemoniada. Personas que están cegadas espiritualmente. Y que nuestro amado Mashiach murió también por ellos. Por eso nosotros tenemos que no maldecirlos, ni desearles el mal, sino que orar para que Yahweh tenga misericordia, pero también que Yahweh los reprenda. ¿Para qué? Para que aprendan que el Yahweh, el Padre Celestial, es el más poderoso que todo, aún de Lucifer. Porque muchas veces hay personas que a Satanás, a Lucifer, al diablo, que tiene varios nombres, pero su nombre es Lucifer, su nombre original, pareciera que es más poderoso que Yahweh y nada que ver. Es solamente un ángel, que era un querubín que estaba en el reino de Yahweh. ¿Satanás tiene poder? Claro que sí. ¿Satanás puede darle poder al ser humano? Claro que sí. Pero comparado al poder de Yahweh, no se iguala. Entonces tenemos que entender que si nosotros estamos en Yahweh, tenemos al espíritu de Yahweh, el Ruach de Yahweh, que es el espíritu del poder de Yahweh, de la luz manifestado en contra de las tinieblas. Y tenemos que entender también
que Yahweh va a derramar juicio sobre estos lugares que están dándole lugar a Satanás. Estas iglesias satánicas que hay en Estados Unidos, como en California, como San Francisco, donde hacen derramamiento de sangre inocente. Este mes de octubre es el mes de Satanás, del reino de las tinieblas. Es el mes donde los brujos hacen sacrificios de bebés, los abren en dos, muchos de ellos beben su sangre y se lo entregan a Satanás como sacrificios. Toman y secuestran mujeres vírgenes, también haciendo sacrificios, y muchos de esos lugares lo hacen en Estados Unidos o en otros países donde se practica mucho la brujería y la hechicería. Entonces, tenemos que entender que estamos en dos reinos en este mundo. En un plano espiritual, en una guerra espiritual. Los que están en la luz y los que están en las tinieblas. Satanás siempre buscará la manera de engañar a los escogidos. De engañar a los que están en la luz. Por eso hoy, en estos tiempos, en estos años, Satanás viene atacando a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que sean rebeldes. ¿De dónde viene la rebeldía? De Satanás. Para que sean maleducados, violentos. Muchos niños terminan matando a sus padres de una manera que humanamente no se entiende. ¿Por qué? Porque terminan estando endemoniados. Por eso tenemos que entender lo que es la educación prohibida. Los padres deben enseñarles la verdad de Yahweh en sus casas. No pienses de que vaya al colegio y que el maestro y la maestra les enseñe. No, vos sos responsable de enseñarle la verdad de Yahweh. Porque el gran error de muchos padres es que siempre dijeron: hijo, estudia, hija, estudia para ser alguien en el mañana, estudia para tener títulos, para tener un buen trabajo. Y eso no es todo del hombre. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que tenga valores, principios que el Padre determine, que están en las Escrituras, en la Torá, en la Biblia. Personas de bien, de bendición, personas de oración, personas que estén en santidad, personas que hagan el bien. ¿De qué sirve que tengan 2, 3, 4, 5 títulos en la pared y sean personas de oscuridad, de maldad y de tinieblas? ¿De qué te sirve? Y no digo que está mal estudiar. Yo soy una persona que hasta el día de hoy y seguiré estudiando, y está bien estudiar, está bien capacitarse, pero si no tenemos principios, valores, si no tenemos ética, si no tenemos la verdad de Yahweh en nuestra vida, ¿de qué nos sirve? Por eso se cumple la Escritura: a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Cada vez hoy está de moda hacer lo malo, hacer lo que las tinieblas dicen. Por eso se estrenó hace unos meses una película llamada El Sonido de la Libertad, que habla de tráfico de niños que hay en todo el mundo. Y esto sabemos que hace décadas y décadas atrás que viene sucediendo. ¿De dónde surge el tráfico de niños? De Satanás. Satanás quiere destruir las generaciones. Y más ahora en estos tiempos. ¿Por qué? Porque el hombre de pecado, el hombre de tinieblas, consume pornografía infantil. El ser humano, sea hombre o mujer, que consume pornografía infantil está endemoniado. No hay otro término. Son personas que tienen oscuridad, tinieblas en su alma. Son demonios que los llevan a consumir. Esas personas que tienen problemas de droga están endemoniados. Que son alcohólicos y están atados al alcohol, están endemoniados. ¿Por qué? Porque tienen puertas abiertas, tanto en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Y cuando vemos esta película, vemos esa realidad. Es una área más donde Satanás trabaja. Y miles de millones, muchas personas tienen ganancia a causa de esta abominación, porque es una abominación delante de Yahweh. Entonces necesitamos abrir nuestro entendimiento. Aquí, por ejemplo, en México, desaparecen muchos niños.
por tráfico en Estados Unidos, en diferentes países. Por eso hay que tener cuidado como padres dónde andamos, dónde dejamos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque te puede pasar a vos, me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquier hombre o mujer, padres, que sus hijos desaparezcan. Y esta es otra área donde Satanás trabaja, la pornografía infantil. Videos que suben a las redes y que hay gente que paga miles y miles de dólares para poder tener ese contenido. Y lo que tenemos que saber que los niños son de Yahweh. Vengan a mí, dijo Yahshua, el Mesías. Dejen venir a mí. Vengan a mí los niños, porque de tal es el reino de los cielos. Entonces necesitamos abrir nuestros ojos espirituales, de entender cómo Satanás está trabajando en el mundo, en los países, en las sociedades. Hoy en día está de moda que los niños manipulen a sus padres. No, él es insoportable, ella es insoportable. Los niños manejan a los padres. Y lo he visto, esto es algo impactante. Mamá, quiero esto. Mamá, esto. Mamá, el otro. Papá, esto. Sí, sí, mi amor. Sí, mi vida. Sí, sí. Los hijos manipulan a los padres. Y muchos de ellos, ¿qué le dicen? Ya no te amo más. Ya no te quiero más. Porque no me compraste lo que quería. Padres sin carácter. Padres inmaduros. Padres emocionales. Los hijos mienten, manipulan. Los hijos son más vivos que los padres. Hijos que piden y si no les da, los golpean. Golpean al papá, golpean a la mamá. Pero eso es algo que le permitieron desde pequeño. Y si no corregís de temprano a tus hijos, después no te quejes. Después no te quejes. Por eso necesitamos enseñarles la verdad de Yahweh a nuestros hijos. Deuteronomio 6:6 dice: graba mi palabra, mi Torá en tu corazón. Las palabras que yo te mando hoy, y enséñales a tus hijos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como padres? Enseñarles a nuestros hijos. Háblales y enséñales en tu casa, cuando viajen, cuando vayan por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. ¿En qué momento? En todo momento. Ponerle adoración, ponerle predicaciones, leerle la palabra. Por eso es el día de reposo, es importante estar en familia, compartir un tiempo para Yahweh, para la familia. Enseñarles, aunque no quieran, aunque digan, no, esto es aburrido, esto no me gusta. Aunque no quieran, en algún momento hablarles, enseñarles. Porque la palabra de Yahweh no vuelve vacía. Si sembramos la verdad de Yahweh, en algún momento va a dar fruto. Miren lo que dice Proverbios 22:6. Enseña a tus hijos el camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? La senda antigua. El camino angosto. Porque así, cuando lleguen a ser viejos, no se apartarán de él. Porque llegará el momento que cuando crezcan y estén pasando una situación difícil, un problema difícil, se van a acordar cuando el papá le enseñaba la verdad de Yahweh. O la mamá le enseñaba la verdad de Yahweh. Deuteronomio 5:29 dice: que tu corazón esté dispuesto a temerme y cumplir mis mandamientos. Yahweh hablándole a los padres, para que tus hijos les vaya bien. Sí, pero ellos no quieren saber nada. Vos enseñale con amor. No les impongas. No los obligues. No les ates con una soga. No sirve. Hacelo con amor. Orale siempre. Bendecirles.
Aunque veas que estás haciendo cosas incorrectas, enseñales, hijo, hija, esto está mal, por esto, por esto, por esto. Hijo, hija, tené cuidado acá. Hijo, cuando pase algo, contá conmigo. Podés contar conmigo. Y si le pasa algo, si hizo algo malo, no los regañes, no los castigues, no los golpees. Escuchalos y dale un consejo. Amalos. Porque si no haces bien las cosas, los vas a perder. Y cuando los pierdas, ya es muy difícil que vuelvan. Solo la misericordia de Yahweh puede tocar el corazón de tus hijos y que ellos vuelvan. Satanás quiere destruir las generaciones que están y las pocas que quedan. Por eso yo di un mensaje hace ya un tiempo atrás sobre las generaciones que vienen, también está en el canal de YouTube. Y en ese mensaje explico muy bien todo lo que está pasando y lo que viene. Y cada vez las cosas van a ser más terribles y más feas, porque van a ir en contra de la verdad de Yahweh. Por eso, si vas a querer tener hijos, decidí bien lo que vas a hacer. Porque si vos vas a tener hijos, si vos querés formar una familia, si vos querés tener hijos con tu esposo, con tu esposa, tomá bien la decisión de ser responsable. ¿Por qué? Porque esos hijos hay que educarlos bien. Hay que enseñarles la verdad de Yahweh desde el principio. Hay que amarlos, hay que tenerles paciencia. Porque yo siempre digo, tener hijos no es tener hijos y que el viento los cría, que la vida los lleve y los críe. No. Tenemos que ser responsables. Más si conocemos la verdad de Yahweh. Satanás no está jugando con estas generaciones. Satanás quiere contaminar a nuestros hijos, apartarlos de la verdad de Yahweh y destruirlos. Por eso hay que tener cuidado con estas fiestas que vienen. El 31 de octubre, Halloween, el primero y el segundo día de noviembre, que es el Día de los Muertos. Por eso la semana que viene voy a estar dando un mensaje sobre este tema. Cuidado con la familia, cuidado con nuestros hijos. Los niños son niños que tienen que conocer la verdad de Yahweh y tienen que caminar en la luz. Porque los niños vienen de Yahweh. ¿Por qué? Porque son el fruto de tener una relación en un matrimonio o en una pareja. Por eso dice Efesios 5:8. Pablo dice, ustedes estaban antes en oscuridad y en tinieblas, pero ahora están en la luz de Yahweh. Y si están en la luz de Yahweh, vivan en la luz como hijos de la luz. Por eso tenemos que ser luz y no tinieblas. Necesitamos abrir los ojos espirituales, pedirle al Padre, en el nombre de Yahshua, a través de su Espíritu, que nos dé sabiduría, entendimiento. ¿Para qué? Para poder ser padres de luz, padres de bendición, y poder enseñarles a otras familias la verdad de Yahweh. A otros padres que quizás ves que celebran Halloween, que celebran el Día de los Muertos, que le dan lugar al mundo espiritual de las tinieblas, que enseñan mal a sus hijos, que están caminando en pecado, que están caminando en rebeldía. Y yo quiero decirte algo. Debemos separar lo que es el pecado y lo que es el alma del ser humano. No podemos juzgarlos, no podemos señalarlos, aquellos que andan caminando en esta vida, que andan pecando o en tinieblas, que están en contra de la voluntad de Yahweh. Cuidado con eso, porque si entramos en juzgarlos y criticarlos y señalarlos, terminamos siendo religiosos, y eso es lo que no quiere el Padre. Debemos amarlos a ellos, respetarlos, y debemos orar por ellos. Y si el Padre permite hablarles de la verdad, pero que ellos decidan. ¿Por qué?
porque cuando llegue la hora de la muerte ya no habrá remedio. En vida es el tiempo de arrepentirse. Por eso, tengamos cuidado con nuestros hijos y oremos por los niños en el mundo. De cómo Satanás se está encargando de destruir las generaciones que ya están y las generaciones pocas que quedan en la tierra. Así que damos gracias al Padre por este mensaje, un mensaje extenso pero necesario de tener presente, ya que estamos en este mes que es el mes de las tinieblas, el mes del pecado, de la maldad, y tener los ojos abiertos y tener intimidad con el Padre y pedirles que Él nos dé luz y entendimiento para poder guiar nuestra familia en la luz y en la voluntad del Padre y poder hablar de la verdad de Yahweh a aquellos que están en tinieblas. Así que compartan este mensaje, amigos, familiares, personas que conozcan y que tengan un buen reposo. Shabbat Shalom para todos. Así que damos gracias al Padre y estaremos ya la semana que viene con otros mensajes. Vamos a tener varios mensajes y también la escuela, así que no se lo pierdan. Y seguimos adelante en la senda antigua, luz a las naciones. Como siempre le digo a los hermanos, por favor que nos apoyen en oración y a través de las ofrendas. Así que desde México, Yahweh les bendiga y compartan este mensaje y seguimos adelante en el camino angosto en la senda antigua. Bendiciones, hasta próximo mensaje en vivo. Shalom.